nuestro próximo panel del día. Este panel es muy interesante, se trata de la ética y la iglesia. Muy, muy interesante, y para ello tenemos el honor de contar con el Monseñor Roberto González, arzobispo de San Juan. La relación del Monseñor con el doctor Arrieta es desde el punto de vista sociológico y desarrollo humano. Consiste en que tuvo la oportunidad de trabajar para el desarrollo del Manifiesto de Vida Buena, uno de los documentos principales que se utilizan en el curso de ética del doctor Arrieta. Durante este tema estaremos trabajando el tema de la ética y la iglesia. Sus escritos han sido de gran fuente de fortaleza y proveen dirección hacia dónde dirigir la ética aplicada para el desarrollo humano. Fuerte el aplauso para Monseñor Roberto González, a quien le damos la bienvenida a nuestro próximo panel. También estará con nosotros el doctor Ángel Marcial, obispo de la Iglesia de Dios, región sureste de USA. La presencia del doctor Ángel a través de años en el quehacer personal y profesional con el doctor Arrieta ha sido fundamental para su desempeño y confianza con los trabajos, porque es un hombre iluminado que proyecta con sus palabras y acciones la confianza para seguir avanzando en las ideas y temas de una vida ética. Ciertamente uno de los paneles, ¿verdad?, que estamos esperando con mucho entusiasmo, porque es el tema de la iglesia y la ética. Así que dejo con ustedes a nuestros invitados. Muy buenos días a todos y a todas. Al comenzar quisiera expresarle mis más cordiales saludos al doctor Miguel Arrieta, director ejecutivo de la Fundación Movimiento Ético, por su gentil invitación a participar de este encuentro nacional de ética. De igual manera, mis saludos a los demás conferenciantes y a esta importante audiencia, al pastor Maciel, y de lo que pude escuchar fue muy interesante, de los que me han precedido. La iglesia, que ha tenido que evangelizar durante siglos entre luces y sombras, y en todo el mundo hoy lo hace en un Puerto Rico eclipsado por una acelerada pérdida de valores en todos los sectores, una situación que se agrava ya que vivimos en una tierra sumida en una gran crisis económica y fiscal que augura tener su mayor impacto en la gente, especialmente los más pobres y los más frágiles o los más necesitados, como son los ancianos y ancianas, los jóvenes y las familias. Hoy la Iglesia mira con suma preocupación todo nuestro entorno, no porque tenga las respuestas correctas o las soluciones concretas, sino porque posee una visión ética que surge y brota continuamente del Evangelio de Jesús. La visión ética de la Iglesia responde a las exigencias de la dignidad humana y el bien común. Con su doctrina social, la Iglesia mira toda esa situación con la preocupación primordial de proteger la dignidad de cada ser humano. Pues para la Iglesia el ser que no es fruto del azar, sino que es un ser a imagen y semejanza del Creador. Es por ello que ante esta densa sombra que se cierne sobre Puerto Rico, la Iglesia quiere iluminar a las autoridades civiles, a los poderes económicos, a los grandes intereses financieros, políticos, a las familias y a cada ser humano con la luz del Evangelio, para que prevalezca la ley humana y humanitaria sobre la ley del beneficio, para que el bien individual e individualista, adornado de egoísmo, se abra a un bien mayor, que es el bien común.
La Iglesia, ante toda esta situación, se hace presente consciente de que su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón. La Iglesia entiende que ha sido la falta de una base ética sólida en la actividad. Me estoy haciendo eco de lo que se ha dicho antes y eso me parece muy importante, que esta coincidencia, ¿no?, en el tema. La Iglesia entiende que ha sido la falta de una base ética sólida en la actividad económica la que ha contribuido a agravar la crisis financiera actual. La fragilidad económica, fiscal y financiera que experimentamos hunde sus raíces en la falta de una ética sólida que rija a los que toman decisiones a todas las esferas. Cuando un gobierno, un poder económico o financiero comienza ignorando la ética en su forma de actuar, termina lastimando a sus ciudadanos, especialmente a los más pobres. Altos impuestos, reducción de servicios, descuido de la salud. Todo esto afecta a la educación, las políticas de los derechos a tierra, techo, trabajo. Afecta a los empleados, sus salarios, etcétera, etcétera. Por eso reitero lo que he dicho recientemente, la verdadera víctima de esta crisis es la gente, es nuestra gente. Con su ética, la Iglesia intenta insistir en que es necesario que toda la actividad política y económica nacional e internacional haga referencia al ser humano. Por ello, el fin último de la economía y la política no son los bancos o los acreedores que prestan a usura o los correligionarios políticos, sino su servicio honrado, honesto, humilde, responsable a la sociedad, especialmente a los más desprovistos. Hay que recuperar con entusiasmo pues esa vida digna, justa, sencilla de nuestros jíbaros. Obviamente no era un paraíso, pero ahí hay una riqueza que debemos recuperar. En medio de esta crisis, repartir culpas pudiera ser un asunto antiético de por sí. Lo que urge y es lo que proclama la Iglesia es un cambio valiente de actitudes que devuelva a la finalidad, la persona humana, y a los medios, la economía y la política, el lugar que les es propio. Por ello es que la Iglesia insiste que el dinero, la economía, los poderes financieros y políticos están diseñados para servir y no para regir. El dinero debe servir y no gobernar. Cuando el dinero rige, entonces tenemos una economía que mata, que ahoga, que oprime, que reduce, que lo devora todo y que asfixia a los más vulnerables de una sociedad. Urge una mirada ética a las estructuras económicas, financieras, políticas, que hagan comprender a estas fuerzas y poderes que ellos deben estar al servicio del ser humano y no a la inversa. Y esto todo también se aplica a las iglesias, se aplica a las organizaciones cívicas, religiosas, etcétera, etcétera. Hace falta también ese sentido de autocrítica, autocorrección. Hoy me atrevo a decir que Puerto Rico lo que necesita es una ética de supervivencia que guíe las políticas, negociaciones, soluciones que hayan que tomar para evitar el precipicio humano, sobre todo en la familia. Ante la dictadura de una economía sin rostro, sin corazón, sin frenos, sin límites, no basta una contundente censura u objeción. Hace falta algo más, una propuesta. Nuestra propuesta es tener estructuras y sistemas éticos, tener líderes económicos, financieros, políticos y ciudadanos dispuestos a regirse por la ética que dignifica y tiene en cuenta al ser humano sobre todas las cosas. Ha dicho el Papa Francisco, cito: tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética,
y el rechazo de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Para estas, si son absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética, una ética no ideologizada, permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Termino la cita del Papa Francisco. Ética es una palabra que, aunque moleste al mundo de la economía, las finanzas, la banca, la política y la conciencia de cada uno de nosotros, de cada ser humano, representa la esperanza en un nuevo Puerto Rico. Ética no puede ser una mala palabra a la que habría que sacar del léxico político, económico, financiero, a la hora de lidiar con nuestros graves problemas y de adoptar sus soluciones. Sin ética al actuar y sin estructuras éticas solo podemos aspirar a la buena vida que tanto daño nos hace y damos la espalda a la vida buena que surge del Evangelio mismo. Bueno, ahí termino con mis 10 minutos y dejaré el texto. Bueno, vamos 5 minutos más para no abusar, pero pues yo creo que preparé como para 30 minutos, entonces es que había malentendido la cuestión del tiempo. Sí, por eso entiendo que, bueno, vamos unos 5 minutos más. Sin ética al actuar y sin estructuras éticas solo podemos aspirar a la buena vida que tanto daño nos hace y damos la espalda a la vida buena que surge del Evangelio mismo. La buena vida es producto de la ceguera ética. La vida buena, por el contrario, es fruto de un actuar coherente con la recta razón, de un equilibrio sentido del uso de los bienes y la propiedad privada y sobre todo de un verdadero entendimiento de la naturaleza humana y del origen divino de toda criatura. La vida buena del Evangelio es el título de una carta pastoral de este servidor, en ocasión de la solemnidad de la Epifanía de este año, 6 de enero, y que muy bien a mi humilde entender se inserta en el tema de nuestra participación sobre la ética aplicada a nuestro quehacer como pueblo y a nuestro diario vivir como ciudadanos y ciudadanas. En dicha carta, este servidor invitaba a cuestionarnos cómo hemos llegado hasta aquí, qué se nos perdió en el camino, qué podemos hacer para redirigir nuestras vidas hacia la protección y expansión de la vida, con qué fortalezas contamos, qué rol puede jugar específicamente la fe cristiana en este derrotero. ¿Qué testigos anuncian bellamente otro camino? Estas son preguntas que pueden contestarse solo en la sabiduría y en la fuerza espiritual que proviene del discernimiento personal y comunitario. Y a él quisiera invitar a toda la comunidad puertorriqueña, ya que estoy totalmente convencido de que en una cultura marcada por el ejercicio del discernimiento, el diálogo sincero y la búsqueda de consensos mínimos, jamás predominaría la peste de la violencia.
El discernimiento es un aspecto fundamental para lograr soluciones éticas, ya que lo examina todo, pero buscará erradicar lo malo y quedarse con lo bueno, a la luz de la palabra con letra mayúscula, para abrirle humildemente cauce desde los maravillosos dones y talentos que Dios nos dio. El discernimiento es, por lo tanto, el aliado predilecto de la esperanza que necesitamos. Creo que no existe nada más urgente y actual en este momento que hacer posible la esperanza. A mi entender, el deterioro social que vivimos en Puerto Rico y en el mundo entero es haber sustituido el anhelo de una vida buena, no solo con la mera vida, sino con la buena vida. No es lo mismo la buena vida que la vida buena. Y ahora en el texto tengo varias citas de la carta pastoral y voy a ir pasando a la conclusión. Entrando en el tema otra vez de la economía, pues nunca la economía por encima del ser humano, nunca los bancos por encima de las familias, nunca el dinero por encima del gobierno, nunca el interés privado y usurero por encima del bien común, nunca el dinero sobre la moral y nunca la avaricia y la usura sobre la ética. Pues ya ven por dónde voy terminando. Y en parte la marcha de ayer tuvo como propósito aspirar a una mayor transparencia en cuanto a los usos, el uso de los fondos que llegan para ayudar a los que necesitan de una mejor atención de salud, especialmente los ancianos, los más necesitados. De acuerdo a las proyecciones, si se dan los recortes previstos para ya finales del 16 y comenzando en el 17, aproximadamente 1 millón de puertorriqueños se van a quedar sin plan médico. Eso es algo muy grave, casi apocalíptico. Entonces, y está el otro tema grave de la deuda externa, que he visto esta mañana en endy.com que muy pocos de nosotros entendemos la gravedad de la deuda externa. Pero cuando lleguen estos momentos críticos, cuando comiencen a cerrar las escuelas, limitar los días de trabajo y eliminar servicios de salud, etcétera, vamos a estar en una situación, me da miedo decirlo, pero me parece que no lejos de lo que sucedió en Grecia, que la gente desesperada salía a las calles y gente sin poder hasta comer. Entonces, por eso es importante que nos vayamos concientizando más y a nuestra gente y nosotros mismos sobre la gravedad de nuestra situación fiscal, económica, de salud, de estabilidad social. Muchas gracias. Estoy en el mismo espíritu del Monseñor. Yo creo que cometimos los dos el mismo error. Yo traje aquí como 10 páginas, así que lo mío está como en 40 minutos, pero lo voy a tratar de reducir a 10 minutitos, hablando sobre la ética de la iglesia. Y es fundamental mantener para nosotros el tiempo y poder llevar lo que nosotros hemos tratado de transmitir durante los años en el servicio de la iglesia. Llevamos como 20 años como obispo de la iglesia y queremos de alguna manera compartir algo que en nuestro espíritu es importante. Alguien en una ocasión me estaba hablando de una anécdota y tomé esto como para relajarse, de un lugar que estaban vendiendo un perro porque hablaba y lo estaban dando en $10 y la persona se paró y dijo, yo quiero comprar ese perro, $10 y habla. Y cuando miró el perro lo miró serio y empezó a decirle, ¿qué me mira? No lo crees tú tampoco, ¿verdad? Dijo, no,
Pues mira, yo era agente del FBI y trabajé en Hollywood, una película de un perro que habla. ¿Lo crees? Dijo, no. Ah, pues yo quiero decirte que fui también un cantante. Y siguió hablando y hablando. Y él miró al dueño y le dijo al dueño, tú estás vendiendo este perro en verdad en $10. Dijo, sí, porque es un mentiroso, no le creas. Parece que de alguna manera las cosas fundamentales no es la que uno hace, sino lo que uno es. Y yo creo que cuando hablamos de ética en la iglesia, estamos hablando precisamente de un mensaje que la iglesia ha mantenido por siglos. Lo que nos interesa a nosotros, no necesariamente lo que uno puede ejecutar, sino con el sentido y con el espíritu que uno lo hace. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un término que Jesucristo lo utilizó 3 veces. No fue una revelación, es un término común, eclesía. Era un término griego que se utilizaba para grupos pequeños que en la comunidad del Imperio Romano se levantaban simplemente con un propósito, ayudar a la gente necesitada. Así que la eclesía, en la mente del autor de la iglesia, eran grupos que pudieran beneficiar, ayudar, fortalecer y de alguna manera establecer una relación de armonía con la gente y con las comunidades. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, perfeccionen a los santos. Otro término griego que hay que entenderlo, y discúlpeme que esté utilizando estos términos, carizo, que no es otra cosa que llevar al lugar de origen. Así que el apóstol Pablo, como Jesús, estaban diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de ayudar, de bendecir, de cuidar, de hacer todo lo que tengan que hacer por las comunidades, pero de crear una conciencia de que la gente vuelva a su función normal, natural, por el cual fueron creados. Y para hacer ese servicio, para hacer ese trabajo, definitivamente tenemos que tener una ética, que muy cierto, se ha convertido en un enemigo de todas las cosas. En todos los diálogos aparece el issue de la ética. Anoche, cuando venía para Puerto Rico, venía de Costa Rica, así que al lado mío me tocó sentarme al lado de un servidor público de aquí de Puerto Rico. Lo primero que le dije que cómo estaba, me saludó y me empezamos a hablar sobre los issues del servicio público en Puerto Rico, que ustedes lo deben conocer. Y me dijo, mira, tengo un problema serio. Represento el Plan 8 y cuando la gente en el Plan 8 empieza a solicitar y es aprobado y empiezan a trabajar, le quitan el Plan 8 porque están trabajando. Así que si alguien ganaba $200, $300, le quitan el Plan 8 y tienen que decidir entre decir si están trabajando o no están trabajando para tomar el beneficio del Plan 8. ¿Ves? Que todo es una cuestión ética, es una cuestión de hasta dónde llegan nuestros principios. Y alguien aquí mencionaba los fenómenos de las generaciones. La verdad que estamos nosotros en la generación más peligrosa. No hay mucha documentación, pero uno la puede sentir. La generación actual es una generación de listos. El más listo. Así que hemos creado una especie de atmósfera tóxica donde las nuevas generaciones están aprendiendo y aprendiendo no lo bueno, sino cómo hacer menos y buscar más beneficioso, más logros, más triunfos, pero con el menos esfuerzo. Esta generación tóxica no es responsabilidad con respeto digo esto, de la crisis económica. Es responsabilidad de las comunidades, de la gente de carne y de hueso que rodean las generaciones. Nosotros, de alguna manera, tenemos un compromiso con la gente, tenemos un compromiso con los seres humanos, tenemos un compromiso con los procesos educacionales, tenemos un compromiso con el modelaje, pero de alguna manera todo se ha derrumbado. Yo creo que tenemos que volver a sentarnos y a reflexionar de cuál es nuestro rol y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que la iglesia tiene que entrar en un análisis serio y contundente si la aportación que le está haciendo a las comunidades es una aportación que está siendo fructífera o no está siendo fructífera. Y aunque aquí la culpa es huérfana, en el caso de la iglesia no podemos decir la iglesia de la administración pasada. Tenemos que mantener el ciclo en que la iglesia ha existido siempre y que nosotros estamos heredando las situaciones de lo que hizo o de lo que no hizo la iglesia. Déjenme decirle que hace tal vez 20 años atrás era muy difícil que usted pudiera conseguir a un monseñor y un obispo de diferentes credos sentados en la misma mesa. Aparte de que el distinguido monseñor es un gran hombre que yo aprecio y que quiero como amigo. Pero de alguna manera la iglesia ha entendido que hay agendas que nos unen y que si no empezamos a hablar el idioma del dolor, de la necesidad, de hacer algo por nuestra tierra, por nuestro país,
nos vamos a hundir todos, porque esos maestros que van a desaparecer, esos servidores públicos que van a afectar, se van a afectar a todas nuestras comunidades. Si se afectan a todas nuestras comunidades, nos afectan a nosotros. Esta es mi propuesta, que tenemos que de alguna manera reinventar lo que estamos haciendo y empezar a crear tres cosas que para mí son fundamentales. Una identidad ética. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el ADN de nosotros? Es una identidad que se tiene que formar, se tiene que hablar, se tiene que practicar, se tiene que enseñar, se tiene que traer a las generaciones mayores como a las generaciones jóvenes, pero tenemos que empezar a decir por qué y celebrar nuestros logros. Estamos en un tiempo donde no celebramos nuestros logros, no celebramos los logros y los triunfos que la gente tiene. Alguien decía también durante este día, lo único que estamos celebrando son las malas noticias, las malas noticias. Mire, estoy celebrando la vida de Juanita. Juanita es una madre soltera con mucho sacrificio. Acaba de hacer un jardín casero y ahí está sembrando un montón de cosas, y lo que gastaba antes en el supermercado ahora lo está sembrando ella como un testimonio de que quiere sobrevivir. Eso hay que celebrarlo. De alguna manera tengo que celebrar la vida de gente que está volviendo a la universidad, aunque son grandes, no le tienen miedo a sentarse con juveniles en un salón de clase, porque creen en las posibilidades de echar para adelante, no importando la edad. Es cambiar el concepto de que en vez de que seamos sobrevivientes, empecemos a desarrollar una identidad de que nosotros podemos transformar el pedazo que nos ha tocado vivir, y para eso hay que cambiar la identidad. Cuando el presidente de Cooperativa de Seguros Múltiples estaba presentando a su equipo de trabajo, por poco yo me paro con ellos, porque yo me crié con un jingle de la Cooperativa de Seguros Múltiples. ¿Qué pasaría si no los tuviéramos? Y me parece que es el jingle que debe tener todo el mundo. ¿Qué pasaría si no tenemos la iglesia, si no tenemos los doctores, si no tenemos los maestros, si no tenemos la gente provocando cambio en las comunidades, si no tenemos los religiosos, si no tenemos los analfabetas, si no tenemos los agricultores? ¿Qué pasaría? Identidad ética que nos fortalezca, que celebremos, que empezamos a mirar las cosas pequeñas como cosas de celebración, y que nos dé esto una identidad social y nacional fuerte. Número 2, que en el ADN empiece a surgir lo que es una misión. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Nacemos con misión. Tenemos una misión. Nuestra gente tiene que entender que hay una misión de vida que hay que cumplir, que tenemos que empezar a fomentar que esa misión se tiene que ejecutar, y que la misión de los ganadores no son de los más que tienen. No necesariamente son los más que tienen. La misión de los ganadores son los que han podido desarrollar los talentos que están dentro de ellos. Si al fin y al cabo, los que de alguna manera Dios ha bendecido un poquito más que otros, somos especies de panteras o comadronas para sacar de la gente lo mejor que hay dentro de ellos. Y el que no esté dispuesto a hacer esa misión de producir y de bendecir y de sacar a la gente lo mejor que tiene, no ha entendido lo que es la misión. Y tercero, propósito. Hay que darle sentido. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo? Sé que para mí es bien doloroso escuchar, yo estoy haciendo esto porque es el lugar donde mejor me pagan. Si la vida tuya se concreta solamente a tu salario, la verdad que tú eres como címbalo que resuena, estás haciendo ruido nada más. Tiene que haber algo, yo tengo que hacer algo por lo que estoy haciendo, tiene que tener un significado más importante que mi paga. Por eso es que uno va a la tienda y nadie te atiende, porque eso están haciendo por su dinero. Y uno entra a la farmacia y nadie te quiere recibir. Y uno no te encuentra quien te pueda atender. Y uno va a la iglesia y no te saludan. Para que no crean que estoy tirando más que para allá, ¿verdad? Esto es una vía de 2 carriles. No, yo creo que tenemos que volver a enseñarle a la gente propósitos. 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 Me estoy dedicando a enseñarle a la gente que le demos gracias a la gente por los gestos que hacen. Cada persona que te sirve, dile gracias. Yo creo que
lo mejor que necesita mucha de la gente que trabaja, en vez de una mala crianza, es un elogio. Eso es concientizar, eso es sanador. Gracias por lo que has hecho por mí, aunque usted sabe que no ha hecho nada. Propósito. Cuando nosotros nos enfrentamos a este reto de crear identidad, de crear misión y de crear propósito, estamos creando una atmósfera sanadora. Termino. El tiempo de los humanos, de nosotros, usted los conoce. Usted lo divide por minutos, segundos, horas, semanas, meses, décadas, siglos. Para romper la rutina en el tiempo humano se necesita un tiempo de crisis. En la iglesia le decimos un kairos, una manifestación de algo especial que no es común, que pasa todos los días, pero cuando pasa provoca una crisis. Necesitamos en este tiempo provocar una crisis ética, para que la gente vuelva a su ADN original y natural, que es que el que sirve, sirve, y eso siempre va a sanar. Dios les bendiga. Buenos días.